Hola, buenas tardes. Salud pública y derechos humanos. Análisis crítico del sistema sanitario y su aplicación en México. Nos vamos a ir desde, desde el Código Hammurabi hasta hoy en día. Ok, vamos a platicar de esta, pues básicamente esta problemática que tenemos en cuanto al sector salud aquí en México desde diferentes puntos de vista. Me presento, yo soy Juan Carlos Figueroa. Mi ID como estudiante de la UNIDEP es 642518869. Esto es para la materia de legislación en los servicios de salud. Bueno, chicos, pues comencemos. La introducción. Hoy voy a hablar sobre la salud pública desde una perspectiva crítica, integrando su evolución histórica, sus fundamentos y su situación actual en México, pero también conectándola con los derechos humanos. ¿Okay? Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque en el sistema de salud nosotros somos más vulnerables. No hay lugar más vulnerable para una persona que estar enferma, no hay lugar más oscuro y profundo para una persona que estar enfermo con la incertidumbre de saber si vas a estar bien, o cuidando a un familiar con incertidumbre de saber si tu familiar va a estar bien, ¿ok? Y esto es bien, bien importante trabajarlo desde la perspectiva humana. ¿Por qué? Porque es entender la salud pública, no es solamente entender la enfermedad, es entender también el tratamiento, es entender cómo la sociedad va a cuidar o descuida a su gente. Puedes cerrar, puedes cerrar esta introducción la puedes cerrar en tu cabeza ahorita que me estás escuchando con esta imagen, ¿ok? No solamente vamos a ver conceptos en esta exposición, vamos a tratar de entender cómo en el sistema de salud no solamente la salud física es importante, ¿ok? También la salud emocional y todo lo que engloba la palabra salud, que es el mayor estado de una persona físico, social, emocional, eh, se va a trabajar, ¿ok? La enfermedad como problema de salud. Cuando hablamos de enfermedad, normalmente pensamos en algo individual, pero en realidad es un problema social, porque una persona enferma no solamente va a afectar su cuerpo, también afecta a su productividad, afecta a su familia y al sistema de salud. Y un punto muy importantísimo, una vez estaba leyendo ¿cómo se llama? Un libro de administración que alguien había propuesto que las personas que presentaban resfriados tenían que dejar de ir a trabajar por al menos 3 o 4 días, ¿no? Con goce de sueldo. Y él decía, ¿por qué? Porque te baja la productividad entera de la empresa. Porque una persona enferma que va a trabajar al 50% te puede enfermar a 5, y ahora perdiste una persona que trabajaría en 5 días, vamos a poner al 50%, 2.5. Acabas de perder a otras 10 personas que van a trabajar al 50%. Entonces, en realidad, en la balanza estás perdiendo más de lo que ganarías con que esa persona vaya. Y desde ahí podemos entender cómo la enfermedad puede llegar a ser un problema de salud pública. ¿Ok? Por ejemplo, en México, digo, vamos a un contexto un poco más grande, en México, enfermedades como lo que viene siendo la diabetes, no solo representan un problema médico, sino también económico, porque generan hospitalizaciones, tratamientos de por vida y discapacidad. Digo, entonces la salud pública no solamente se enfoca en curar, se enfoca en prevenir, se enfoca en evitar que las enfermedades ocurran. De hecho, ha habido unas campañas muy grandes sobre la prevención, sobre todo en el lado de la diabetes y la obesidad. Digo, ahorita con los GLP-1, bueno, pues se acertó un golpe muy bueno, pero esto no quita que es prioritario. O sea, es prioritario el hecho de poder llevar el sistema de salud a un estado de prevención. El proceso de salud como enfermedad. El proceso de salud de enfermedad no es algo estático. No es que una persona esté sana un día y luego se enferme, ¿no? O sea, obviamente van a haber primeras señales, ¿no? Pero va a ser muy raro que esto pase. Eh, es un proceso continuo de varios factores biológicos, sociales, ambientales, estilo de vida. Por ejemplo, una persona que duerme mal, digamos que tiene apnea del sueño, come mal,
y vive estresada, aunque no tenga diagnóstico, ya está en un proceso de enfermedad. Okay, pues, ¿por qué? Porque este estrés, esta falta de sueño va a generar problemas de prolactina alta, va a generar eczema, psoriasis, va a generar problemas, irritabilidad, pues, va a generar un sistema inflamatorio, va a generar colitis, o sea, puede ser el preámbulo de muchas enfermedades. Entonces, el ambiente social también lo tenemos que trabajar. Esto cambia completamente la forma en que podemos ver la medicina, porque ya no se trata solo de tratar enfermedades, sino de intervenir antes de que aparezcan. Necesitamos generar un sistema social que tenga soporte para evitar que estas enfermedades lleguen a concretarse, ¿no? Oye, por ejemplo, lo de los sellos, lo de quitar las mascotas, todo aquello, yo creo que es también todo aquello que aleja a los niños de los azúcares a una edad muy temprana, ¿ok? Yo he visto yo tengo 5 sobrinos pequeños y he visto lo que el azúcar les hace, o sea, es asombroso. Digo, ya ni hablar de redes sociales, ni hablar de videos de YouTube, ¿no? Que se ve la afectación que hay a nivel neuronal. Epidemiología y prevención de enfermedades. La epidemiología es una de las herramientas más importantes en la salud pública. Nos permite entender cómo se distribuyen las enfermedades y por qué aparecen. Y ya esto es fundamental, porque si sabemos por qué o sea, cómo se están moviendo, por qué aparecen, también vamos a ver cómo las podemos prevenir. Gracias a la epidemiología existen estrategias como campañas de vacunación, detección temprana, programas de prevención. Por ejemplo, aquí en Veracruz es muy normal, yo estoy en Veracruz, ver en esta temporada las camionetas cuidándonos a todos del dengue, ¿no? Y al inicio, al inicio pues la gente estaba bien espantada porque pues decían que les estaban echando veneno, ¿no? Eh, y, y pues no, en realidad solamente es para que los mosquitos pues o sea, no nos puedan contagiar el dengue, ¿no? Entonces pues digo, y es una campaña preventiva, como también están las campañas preventivas en cuanto a la salud sexual, en cuanto a la diabetes, con la alimentación y demás. En su momento en la universidad, cuando estudié farmacología, me invitaron a una campaña hablando sobre toda esta parte que es del ejercicio, la alimentación, como parte básica de un estilo de vida saludable, ¿no? Un ejemplo muy claro, por ejemplo, también sería la obesidad en México. Sabemos perfectamente cuáles son los factores de riesgo, pero el problema es que muchas veces nos aplican estrategias efectivas para prevenirlas y y aquí entra una crítica importante, ¿no? No basta con tener información, hay que aplicarla correctamente. La epidemiología es una de las herramientas más importantes de la salud pública, por esto, o sea, porque nos dice, oye, a ver, esto es el problema, aquí lo vamos a encontrar, así es como se debe descifrar, pero viene otra parte a la hora de la aplicabilidad, ¿no? La parte, ¿cómo decirlo? La parte política, la parte económica. ¿A qué voy con esto? Pues tú puedes decir, oye, fíjate, vamos a enseñarles, ¿no? Que las verduras son mejores. Aquí en Veracruz un pambazo, que es pan relleno de frijoles con queso, chorizo y lechuga y queso, te cuesta 35 pesos. ¿Ok? Dices, ok. Una ensalada te cuesta 120. ¿Qué llena más? ¿Qué aporta más calorías? ¿Qué aporta más nutrientes? ¿Y qué está más barato? El bolobán. El pambazo, que digo, o sea, no, o el bolobán, ¿no? El bolobán es una masa hojaldre rellena de jamón con queso que vale 30 pesos y son 1200 calorías. Digo, pero pues son 30 pesos. Entonces esa parte también es algo que nosotros tenemos que ver, donde pues la epidemiología yo creo que también debería de tener este sesgo, ¿saben? Pero bueno, es algo que seguimos trabajando. Evolución de la salud pública. Vamos un poquito para atrás, ¿ok? La salud pública no siempre fue lo como la conocemos hoy, ¿ok? Ha pasado por diferentes etapas. Primero, una etapa donde la enfermedad se explicaban de forma mágica y religiosa, ¿no? Los 4 humores. Y se creía, y se creía que la parte, ¿cómo se llama? Que las hormonas eran espíritus de los animales que comíamos, ¿no? Y ese tipo de cosas. Después, una etapa donde se empezó a entender la importancia de la higiene y el saneamiento, ¿no? Y finalmente la etapa actual donde ya predominan las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares.
Es muy importante porque nos muestran algo clave. Antes la gente moría por infecciones, ahora la gente muere por hábitos de vida. ¿Ok? Y eso implica que las estrategias también deben de cambiar. ¿Ok? Tenemos la medicina para tratar infecciones, tenemos la medicina para tratar enfermedades, pero nosotros tenemos que enfocarnos mucho en poder prevenir estas enfermedades. ¿Ok? Y eso es bien importante. De hecho, también por ahí había leído en algún lugar que se espera que para el 2050 un porcentaje altísimo, no me lo quiero inventar, personalmente vi que era un porcentaje altísimo de las enfermedades intestinales y renales y las hospitalizaciones intestinales y renales van a ser por el uso desmedido de los AINES. Sistema de salud en países desarrollados. ¿Ok? Los sistemas de salud en países desarrollados tienen ciertas características que los hacen más eficientes. Mayor inversión en salud, mayor acceso a servicios, enfoque en prevención y cobertura más amplia. Por ejemplo, en muchos países europeos la atención médica es prácticamente universal, lo que reduce las desigualdades. Además, el gasto del bolsillo es mucho menor que en países como México, lo que evita que las personas se endeudan con problemas de salud. Esto nos permite ver que el problema no es solo médico, es estructural y económico, pero ojo, hay algo bien importante, o sea, por ejemplo, yo que tengo contacto con muchos asesorados, muchas personas que buscan atención médica en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, por ejemplo, Estados Unidos, y eso es algo muy personal, la gente se queja muchísimo. Aquí en México vas a Salud Digna, con 460 pesos te hacen una biometría hemática, un perfil lipídico, unas transaminasas hepáticas y un examen general de orina. Allá en Estados Unidos eso mismo te costaría $500. O sea, dices, oye, me va a costar 10,000 pesos lo que aquí en México cuesta 460 pesos. Me los dan en 6 horas allá en Estados Unidos. Tienes que ir a consulta, son otros $100. Él te hace el envío, el porqué y todo, te hacen los estudios, no te los dan aquí, como aquí en México, sino que se suben a una plataforma y desde ahí lo puedes ver, y viene como en un rango como de jueguito de videojuegos. O sea, en realidad, si yo comparo, o sea, yo personalmente, yo comparo lo que he visto del sistema de salud en Estados Unidos y comparo lo que he visto del sistema de salud en México en este punto, pues el de México es muchísimo más eficiente. No quiere decir que sea mejor, sino que es más eficiente. ¿Por qué es más eficiente? Eh, Porque cualquier persona puede tener las posibilidades de ser atendido. O sea, aquí en México hay consultas de 30 pesos en las similares. Que eso no lo vas a ver en unos países desarrollados. En un país desarrollado, probablemente una persona que no tenga un trabajo fijo no va a tener una cobertura médica. Y tal vez un dolor de cabeza le cueste el salario de 6 meses de trabajo. Aquí en México eso no pasa. Tenemos otros problemas derivados de estas mismas oportunidades de atención temprana, ¿no? Que es la automedicación y todo este rollo, que es un problema igual enorme, ¿no? Que a la larga nos va a costar muchísimo problema erradicar. Pero a lo que voy, yo en lo personal, comparado con lo que he visto en países europeos, en países de Estados Unidos, yo creo que en este punto México tiene una gran oportunidad en cuanto a la atención, en cuanto a costos y en cuanto a servicio. ¿Ok? Aparte, en palabras que me dicen, el médico mexicano, buenísimo. Buenísimo. O sea, el médico mexicano es buenísimo. Sistema de salud en México, panorama actual. A diferencia de otros países, el sistema de salud en México está fragmentado. Esto significa que no todos reciben la misma atención. Por ejemplo, el IMSS atiende a trabajadores formales, el ISSSTE a trabajadores de gobierno, la Secretaría de Salud a personas sin seguridad social y el sector privado a quien puede pagarlo. Esto genera desigualdades importantes en el acceso a la salud. De hecho, aún existen millones de personas sin cobertura completa, lo que obliga a muchos a pagar de su bolsillo. Además, el sistema enfrenta problemas como saturación hospitalaria, falta de personal y distribución eficiente de recursos. Y esto no es una opinión, está documentado en estudios del sistema de salud mexicano. Desde mi perspectiva,
el principal problema no es la falta de instituciones, es la falta de integración entre ellas. Y claro está el problema gigantesco de corrupción que tenemos. O sea, tenemos un problema gigantesco de corrupción. Pero si estos organismos trabajaran juntos, o tuvieran una interconsulta, o tuvieran, eh, no sé, o sea, hay tantas opciones. ¿Verdad? Imagínense que tuvieran un marcaje de todo lo que va, lo que está cerca de caducar. Todo fármaco que está a 4 meses de caducar, a 5 meses de caducar. Oigan, ¿saben qué? Tenemos un banco donde todo el fármaco que está a 5 meses de caducar se dona, ¿no? Para personas que no tienen seguro médico, puedan ir ahí a solicitarlo, ¿no? Entonces van a consulta y pasan para allá a ver si se encuentra el fármaco, y así no hay tanto desperdicio, ¿no? O sea, digo, hay muchísimas opciones y eso es solamente una idea, ¿no? O sea, imagínense lo que podríamos ayudar a personas que no tienen las capacidades. Y sí, estamos hablando de desigualdad, de números, que dicen, oye, ¿sabes que hay desigualdad en el trato? Sí, sí es cierto. O sea, sí es cierto. Pero también es un gran problema de corrupción lo que tenemos aquí en el país. El concepto actual de la salud pública. Hoy en día, la salud pública ya no se entiende solamente como el control de enfermedades. Actualmente se define como el conjunto de acciones orientadas a prevenir enfermedades, promover la salud y mejorar la calidad de vida de la población. Esto incluye no solamente lo físico, también lo mental y lo social, lo que les decía al inicio, ¿no? El concepto de salud, que es el mayor estado físico, social y emocional de una persona. Digo, aquí les voy a platicar un poquito de mi experiencia. Yo soy payasito hospital. Eh, yo voy a los hospitales, soy el director de payasitos de hospital aquí en Veracruz, Puerto, de Contagia Alegría. Y vamos al ISSSTE, vamos a la torre pediátrica, vamos a casas hogares, vamos a asilos. Y, y te das cuenta de que, por ejemplo, en hospitales, las personas a las que yo siento en lo personal que más ayudamos son a las enfermeras. ¿Por qué? Por el estrés que manejan allí. Le digo, oye, platico con eso y les digo, mira, lo que pasa es que tú no entiendes el poder que tiene en tus manos, ¿no? Lo hermoso que estás haciendo aquí. Me dicen, bueno, se llama Scrumch en mi paísito, ¿no? Oye, Scrum, fíjate que lo que pasa es que pues estamos cansados, a veces es complicado, y digo, yo sé, o sea, yo sé que todos los que llegan al hospital traen una maleta de como vienen de casa, ¿no? Y también vienen cargando sus problemas, y se suman los problemas laborales, y se suma el gran estrés que está aquí, porque vidas dependen de ustedes. Entonces, aquí entraría el concepto de salud de la parte emocional, ¿saben? O sea, digo, hay muchas cosas que se están haciendo bien en México, muchas cosas que tenemos muy bien en el sistema de salud, eh, y hay otras cosas que podemos mejorar. La planificación y administración de los servicios sanitarios. La planificación en salud implica tomar decisiones estratégicas sobre cómo se distribuyen los recursos, qué servicios se priorizan y cómo se organiza la atención, mientras que la administración se enfoca en ejecutar esas decisiones de manera eficiente. ¿Okay? En un sistema ideal, esto permitiría evitar saturación, mejorar tiempo de atención y optimización de recursos. Ojo, en un sistema ideal, ¿no? Pero en la práctica, especialmente aquí en México, vemos problemas como hospitales saturados, falta de personal, mala distribución de insumos, falta de medicamentos. O sea, aquí en Veracruz hubo un paro hace como 2 meses porque la torre pediátrica y el hospital regional no tenían medicina. Dice, no tenemos ni agujas, ni jeringas, ni gasas, no tenemos nada. O sea, nada, no hay cómo atender a los pacientes. Y no nos dan dinero, no nos dan nada, entonces pues está canijo, ¿no? Digo, yo tuve la fortuna, fui a platicar esa vez con la directora de servicios sociales y tuve la fortuna de que me tocó ver cómo llegaban todos los camiones con los insumos y cómo se hizo la auditoría y todo este rollo. Y dices, bueno, pues al menos ya hubo allí un traguito de agua, ¿no? De un respiro para los pacientes. Pero a lo que voy es algo que pasa, o sea, es algo que llega a pasar. Y esto no siempre es por falta de recursos, a veces es por falta de planeación estratégica, ¿no? Digo, ya ni hablar de las medicinas falsas, de
digo, de todos los problemas de corrupción que tenemos en nuestro país. Desde mi perspectiva, una mejora clave sería cambiar el enfoque inicial a prevención, atención primaria, ahí meterle todo y uso eficiente de datos para toma de decisiones. O sea, creo que ese es el secreto. O sea, si tú haces una campaña bien grande de prevención en cuanto a no te automediques, en cuanto a, o sea, pues, sí, o sea, porque la verdad, o sea, digo, ya casi no se da porque pues ya los antibióticos necesitan receta, pero antes sí se daba mucho, o sea, que era como de antibiótico, ceftriaxona, eso mata todo. Y imagínense cuando ceftriaxona ya no da efecto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es muy importante tomarlas en cuenta. Ahora, vigilancia de la salud pública. La vigilancia de salud pública es fundamental porque permite detectar problemas antes de que se vuelvan crisis. Consiste en recopilar, analizar, utilizar información sobre la salud pública de la población para tomar decisiones. ¿Ok? Gracias a la vigilancia se puede identificar brotes de enfermedades, tendencias epidemiológicas, factores de riesgo. Un ejemplo muy claro fue la pandemia de COVID-19. Los países con mejor vigilancia pudieron actuar más rápido, mientras que otros reaccionaron tarde. Pero la vigilancia no solo aplica en pandemias, también es clave en problemas como obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Yo veo a cada rato niños obesos, o sea, niños sumamente obesos, o sea, niños que la verdad es preocupante ver niños tan obesos, o sea, tan obesos, o sea, niños que apenas se pueden caminar de la obesidad que tienen. Y dices, oye, tiene 10 años, y no es su problema, o sea, no es su problema, es un problema de sus padres, de sus cuidadores. Y es por falta de conocimiento que permiten que un niño llegue a ese grado. Entonces, desde mi punto de vista, en México sí existe la vigilancia, porque sí, sí hay, pero muchas veces la información no se traduce en acciones efectivas. Y ahí está el verdadero problema. No es que no sepamos qué está pasando, es que no siempre hacemos lo necesario con esa información. Ya lo vimos este año con el sarampión, ¿no? Gusano barrenador, bueno, eso es a nivel alimenticio, ¿no? Pero lo que voy es eso, muchas veces tenemos la información de lo que va a pasar y por tendencias políticas o fines políticos no se, no se hace lo que se tiene que hacer, ¿no? Y esto pues, deriva en un problema de salud a largo plazo. Ahora, vámonos un poquito más atrás, ¿no? El código Hammurabi, ¿no? Este código babilónico. Uno de los primeros antecedentes de la regulación en salud es el código Hammurabi. Este código tiene miles de años y establece reglas claras sobre la práctica médica. Por ejemplo, si un médico tenía éxito, era recompensado, pero si cometió un error grave, podía ser castigado incluso físicamente. Esto nos deja algo muy claro. Desde el inicio de la civilización, la salud ha sido una responsabilidad social. Y y la práctica médica siempre está ligada a la ética y a la rendición de cuentas, ¿no? Desde mi perspectiva, pero digo desde ahorita, aunque hoy ya no existen esos castigos extremos, el principio sigue vigente, ¿no? Por ahí igual leí unos puntos, había un punto que decía, ¿no? Que si te curaban te podías quedar con la casa, ¿no? Y que si no, tú tenías que dar tu casa. O sea, digo, o sea, está muy interesante, o sea, ya que lo lees todo, dices, oye, pero ¿a qué voy con esto? Que muestra un poco de la responsabilidad, ¿no? Igual por ahí, una vez vi en una película, ¿no? Que alguien decía, en mis tiempos, solo se le pagaba al doctor si te curabas. Y dices, imagínate eso, ¿no? No, pues todos los doctores le echarían un chorro de ganas, ¿no? Mucho más ganas de las que les echan hoy en día, tal vez. O tal vez no, tal vez su código ético baste. Yo he conocido médicos que son muy buenos, muy éticos, se esfuerzan mucho en la salud de su paciente y la verdad eso me motiva muchísimo. Me encanta, me encanta la labor que llegan a hacer. Digo, yo los veo porque estoy en el hospital de Payasito, este, y te motiva a tratar de ser un mejor paciente y a tratar de ayudar a mejorar al país. El profesional de la salud tiene una gran responsabilidad sobre la vida de las personas. Y eso es algo que cuando lo entienden es ser impactante, ¿no? Yo tengo un primo que es médico internista y luego lo platicamos y sí es difícil, ¿no? Yo platico con él mucho porque le digo, mira, no puedes perder la empatía, ¿no? Y él me dice, es que
si uno se encariña con todos los pacientes, imagínate, o sea, él está en el área de terapia intensiva, ¿no? Sobre todo enfocado en cardiología. Me dijo, pues, primo, tenemos una pérdida de, dice, no muchos, pero sí perdemos 2 o 3 personas a la semana, porque llegan personas muy, muy, muy graves, ¿no? Entonces, imagínate que yo me encariño con todos, pues obviamente cada semana se me va a romper el corazón 3 veces, ¿no? Nadie lo soportaría, ¿no? Pues en ese punto, pues, tiene razón, ¿no? Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos marca un punto clave en la historia. Aquí se reconoce que todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo la salud. La salud se vuelve un derecho para todos. Esto cambia completamente el enfoque que había anteriormente, ¿no? La salud deja de ser un privilegio y se convierte en un derecho. Ahora tienes derecho a estar sano, pero hay un problema importante, ¿no? Que exista como derecho no significa que se cumpla en la práctica, porque vienen los fines económicos y sociales y políticos y demás, ¿no? Y eso es algo que vemos claramente en muchos sistemas de salud, incluyendo en México, donde por desgracia a veces la salud no alcanza a todas las personas. Ahora, el hombre y el ciudadano, ¿no? Este documento establece principios fundamentales como la igualdad entre las personas, la libertad y la seguridad. Por ejemplo, se menciona que todos los individuos nacen libres e iguales en derechos y que el objetivo del Estado es proteger esos derechos. Si lo llevamos al ámbito de salud, esto implica que todas las personas tienen derecho a la salud, no deberían tener acceso a servicios de salud en condiciones iguales. Pero en la realidad sabemos que esto no siempre sucede. Y aquí es donde entra el análisis crítico, ¿no? Existe una diferencia entre lo que dicen los derechos y lo que realmente vive la población, que es muy diferente, ¿no? Es muy diferente, digo. Pero esto no es algo nuevo, eso es algo que ha pasado desde hace mucho tiempo, porque pese a que las leyes muchas veces están fundamentadas en una necesidad social, no cumple con los fines políticos. Ahora, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, ¿no? El Pacto de San José, en Costa Rica, refuerza la protección de los derechos humanos en América Latina. Aunque no habla exclusivamente de salud, sí protege derechos fundamentales como la vida, la integridad personal y la dignidad. Y estos están directamente relacionados con la atención en salud. Por ejemplo, una mala atención médica puede afectar la vida eh, de las personas y la falta de acceso puede afectar la dignidad y las condiciones del sistema pueden impactar sobre la integridad de las personas. Desde mi punto de vista, este pacto obliga a los países a no solamente ofrecer servicios de salud, que es lo que antes hacía, ¿no? Sino a garantizar que sean dignos y de calidad, ¿no? Porque cuántos hospitales no podemos ver que están en decadencia, que tienen fugas. O sea, aquí en Veracruz a un hospital se le cayó el techo. O sea, son cosas que dices, oye, pues si está bien esto, si está bien que el personal se esté esforzando, pero ¿dónde están las políticas que hacen que ese sistema, que ese servicio de salud sea de calidad? Declaración de Ginebra sobre la Asociación Médica Mundial, ¿no? Finalmente, la Declaración de Ginebra es el equivalente moderno al juramento médico, ¿no? El juramento hipocrático. Aquí se establece el compromiso ético y profesional de la salud, donde se destacan puntos como priorizar la salud del paciente, ejercer la profesión con dignidad, respetar la vida humana y no permitir que factores externos afecten la atención. Yo creo que eso es importantísimo porque todos llegamos al hospital cargando una mochila emocional. Eso es algo que me platicaban las enfermeras, me platicaba la directora de servicios sociales. Me dice, es que pues, uno llega con la mochila. Esto es muy importante porque conecta directamente con la práctica diaria, pero también plantea un reto. ¿Cómo mantener estos principios cuando el sistema está saturado con falta de recursos y alta carga laboral? ¿Cómo le haces tú para dar la mejor atención a un paciente si no tienes los insumos,
Si tienes 20 pacientes, si tienes que hacer guardias de 36 horas, no has dormido en día y medio, ¿cómo? Y sales y la gasolina está cara, la carne está cara y no te alcanza tu sueldo. Te pagan 15,000 pesos al mes y tu renta está en 8,000. ¿Cómo? O sea, ¿cómo puedes brindar un buen servicio de salud así? Aquí es donde se genera el conflicto, ¿no? O sea, real entre la ética médica y las limitaciones del sistema. O sea, es complicado en este punto, ¿no? Y ya, digo, después de analizar la evolución de la salud pública, sus fundamentos, el contexto actual en México y su relación con los derechos humanos, queda claro que la salud no es únicamente un tema médico. Es un fenómeno complejo donde intervienen factores sociales, económicos, políticos y éticos. Por un lado, contamos con marcos teóricos sólidos, herramientas como la epidemiología y principios claros establecidos en declaraciones, acuerdos internacionales que reconocen la salud como un derecho fundamental. Sin embargo, por otro lado, la realidad muestra sistemas fragmentados, desigualdades en el acceso y una brecha evidente entre los que establecen en la teoría y los que realmente vive la población. En el caso de México, el principal reto no es la falta de conocimiento. Tenemos excelentes médicos, como se los había dicho, sino la falta de integración, planificación efectiva y aplicación de estrategias centradas en la prevención y en la equidad del servicio. Desde una perspectiva profesional, pues puedo considerar que la mejora en la salud pública implica dejar de ver la atención como una reacción a la enfermedad y empezar a verla como un sistema organizado que prioriza el bienestar, la prevención y la dignidad de las personas. También implica fortalecer la administración de los servicios de salud, optimizar recursos y sobre todo garantizar que los principios éticos y los derechos humanos realmente se traduzcan en acciones concretas dentro del sistema, ¿no? Que sería yo creo que lo más complicado de todo. Nosotros tenemos, o sea, imagínense ahorita que la carne está impagable, que digo, veo esto y dices, o sea, los carbohidratos están baratos, las frutas y verduras están caras y la carne está cara. Y queremos tratar la diabetes, queremos prevenir la diabetes. Es complicado con el sistema social que tenemos hoy en día en México. Yo amo mi país y espero que todo mejore, espero que se logren los objetivos que se marcan en estas iniciativas que invitan a la equidad del servicio médico. Aún nos falta mucho para llegar a eso, pero yo creo que todos trabajando juntos podemos hacer un mejor país y sobre todo un mejor sistema de salud. Éxito. Espero les haya gustado esta exposición. Soy Juan Carlos Figueroa y nos vemos en el siguiente.